Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 3, conformado por Cornelio Torres, José Manuel, Estrada Ramos Ivón, González de los Santos Miguel de Jesús, Hernández Gustavo y Roldán Cruz José Humberto. Se nos fue asignado el tema cambio climático global. Se entiende por cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre, y se produce sobre todos los parámetros climáticos, los cuales son temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera, a muy diversas escalas de tiempo. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es la modificación del clima del planeta. Este cambio climático se ha producido por la acción humana y por causas naturales. El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad. Esto debido a inundaciones, sequías, tormentas y olas de calor. Todos estos factores causados por el cambio climático, que es ocasionado por la mano del hombre. El cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres, que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos, serán los que sufrirán las peores consecuencias. Esto porque no pueden conseguir adaptarse rápidamente a los cambios, ya que si de un día para otro viene una sequía y se quedan sin alimentos, no podrán adaptarse y la mayor parte de la población podrá hasta morir a causa de esto. Asimismo sucede si se causa una inundación o alguna tormenta o inclusive un huracán, que estos arrasan con todo y la población quedaría súper afectada. Pero, ¿qué causa el cambio climático? Una de las causas del cambio climático es el efecto invernadero. Es cuando determinados gases, componentes de la atmósfera, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. El efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de gases como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana. El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la energía que proviene del Sol. A través de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera, a un ritmo mayor de aquel con que los productores y el océano pueden absorberlo. Estas actividades han perturbado el presupuesto global del carbono, aumentando en forma lenta pero continua el dióxido de carbono en la atmósfera, propiciando cambios en el clima con consecuencias en el ascenso en el nivel del mar, cambios en las precipitaciones, desaparición de bosques, extinción de organismos y problemas para la agricultura. Gases como el dióxido de carbono, ozono superficial, óxido nitroso y clorofluoroalcanos se acumulan en la atmósfera como resultado de las actividades humanas, derivando en un aumento del calentamiento global. Esto ocurre porque los gases acumulados frenan la pérdida de radiación infrarroja, o sea, el calor, desde la atmósfera al espacio. Una parte del calor es transferida a los océanos, aumentando la temperatura de los mismos, lo que implica un aumento de la temperatura global del planeta. Como el dióxido de carbono y otros gases capturan la radiación solar de manera semejante al vidrio de un invernadero, el calentamiento global producido de este modo se conoce como efecto invernadero. Y en la imagen que podemos observar en la diapositiva está de manera simbólica cómo se produce lo que es el efecto invernadero.
La contaminación atmosférica es la presencia de materiales en forma de energías contaminantes y dañinos para la salud, creando una emisión de CO2. La contaminación acústica es el exceso que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona, provocando así riesgo al personal. La contaminación del agua, esta es proveniente generalmente provocada por los seres humanos, que la vuelven impropia o peligrosa para el consumo, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades, así como para los animales. Contaminación de los suelos es una degradación de la calidad del suelo asociada a la presencia de las sustancias químicas y el aumento de la concentración de estos mismos. Se contamina de diversas formas, cuando se rompen tanques de almacenamiento subterráneo, cuando se aplican pesticidas, por filtraciones de alcantarillados y pozos ciegos, o por acumulación directa de productos industriales o radioactivos. Influencia de la actividad humana en el clima. Los seres humanos somos los principales causantes de que haya producido un cambio climático, por lo que también somos los únicos que podemos pararlo, pero solo respondemos con más industrias y más emisiones de dióxido de carbono. Consecuencias en los ecosistemas marinos. El aumento del calentamiento global ha contribuido en los ecosistemas marinos, como el blanqueamiento de los corales que hace que se pierdan grandes arrecifes y la migración de diversas especies. Cabe destacar que los océanos se están degradando, desaparecen hábitats y en consecuencia especies. Los desequilibrios ecológicos del mar afectan al resto del medio ambiente, así como la contaminación de la atmósfera o el adelgazamiento de la capa de ozono que afectan también al mar. Es por ello que muchas especies emigran para buscar la temperatura a la que están adaptadas, dejando zonas sin apenas fauna e incluso flora, como el caso de las algas pardas. El deshielo de los polos. Hay evidencias de que la temperatura de los océanos ha aumentado, por lo que podría ser el detonante original del adelgazamiento del casquete de hielo. La temperatura de la superficie de la Tierra también está cambiando y afectando al calentamiento. Como consecuencia de este calentamiento, se produce el deshielo progresivo de los polos, ocasionando la subida del nivel del mar. El hielo del Polo Norte se derrite con más rapidez de lo que hasta ahora se pensaba dentro de 100 años. El hielo podría haber desaparecido por completo del Ártico. Por otra parte, la capa de hielo de los lagos se redujo en un 22% en 20 años, entre 1991 y 2011, como consecuencia del cambio climático, según la Agencia Espacial Europea. Es indiscutible que los efectos del cambio climático estén repercutiendo en estas zonas frágiles del planeta, donde una variación en las temperaturas conlleva trágicas consecuencias. Bueno, en esta ocasión pues voy a comentarles lo que es las causas del deshielo de los polos. Una de estas causas sería lo que es la deforestación, combustibles fósiles, transporte y actividades industriales. Entrando a lo que es la deforestación, quiero que queden claro que se denomina la acción de despojar un terreno de sus árboles y plantas. Principalmente este proceso es originado por la acción humana. Una de las causas principales de esta acción se denomina que pues entran muchas industrias, lo que es la industria maderera, la industria de la agricultura y de la ganadería.
En este sentido, las consecuencias de dicha deforestación pues son diversas, como por ejemplo afecten el equilibrio ecológico. Puede provocar la degradación de las tierras como el resultado de erosiones en el suelo. También puede causar la modificación de patrones climáticos y así como contribuir con el calentamiento global. En el aspecto de pues lo que es el combustible fósil, pues todos sabemos que es aquel que procede de la biomasa producida de eras pasadas, que se ha sufrido pues del enterramiento y tras el proceso de transformación por una alta presión en la temperatura, ya que pues los combustibles fósiles son cuatro, lo que es el petróleo, el carbón, gas natural y gas licuado del petróleo. Esos serían pues los tipos de combustibles fósiles. En lo que es el petróleo pues es un líquido compuesto de carbono e hidrógeno en distintas proporciones. Lo que es el carbón es un mineral que se ha formado a partir de restos vegetales. El gas natural está compuesto principalmente por lo que es el metano, un compuesto químico formado por átomos de carbono e hidrógeno. Como todo, pues sabemos que todos tienen sus ventajas y desventajas. Las ventajas de estos combustibles fósiles sería que son muy energéticos, son muy fáciles de almacenar y transportar. Es fácil de extraer su energía. Una de sus desventajas sería pues principalmente como están bajo la tierra, sería su extracción. Y normalmente pues no se encuentra muy fácilmente. Y en el aspecto de la industria, pues es la economía del sector secundario que emplea y transforma los recursos naturales en las fábricas, pues para producir lo que son productos. En el sector de la industria pues serían lo que es la energía, la producción y transformación de metales, industrias químicas, ese tipo de industrias. Otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta en estas causas sería lo que son los gases de efecto invernadero o gases de invernadero, que pues son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos. En esto pues podemos encontrar lo que son los clorofluorocarburos, el ozono, óxido de nitrógeno, metano, dióxido de carbono y vapor de agua. Ya juntando un poco estos puntos que he hablado hasta ahorita, va aumentando lo que es la temperatura en lo que es la Tierra. Hay que tomar en cuenta también que en el siglo XIX sobre el desgaste de la capa de ozono, que es una parte del deterioro de la capa de ozono, es un proceso natural de desgaste. La otra parte es directamente culpa de la actividad humana. Desde las últimas décadas del siglo XIX, pues los científicos se han dedicado muy fuertemente a los estudios ambientales y han descubierto lo que se conoce como agujero en la capa de ozono, que esto se encuentra en lo que es la Antártida. Y pues principalmente tiene que ver lo que es lo que son los humanos también que destruyen esto. Por ejemplo, cuando usamos lo que son los aerosoles o refrigerantes industriales, pues van destruyendo poco a poco lo que es la capa de ozono. Y gran parte del cambio climático que vivimos se debe a este deterioro de la capa de ozono, pero no todo es culpa de esto. Una parte del cambio climático pues se debe a otros factores e incluso también es causa natural. De modo general pues podemos decir que ambos fenómenos están intimidantemente relacionados,
mas debemos tener claro que son cosas diferentes. Y por último punto sería lo que es la radiación ultravioleta. ¿Qué es la radiación ultravioleta? Pues prácticamente son rayos invisibles que forman parte de lo que es la energía que viene del Sol. La radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra se compone por dos tipos de rayos. Uno se llama UVA y el otro es UVB. La radiación de ultravioleta también proviene de las lámparas solares y camillas de bronceado. En lo concurrente, pues sabemos que si nos exponemos mucho al sol, pues nos podemos quemar. Regularmente cuando vamos a solearnos o ir a alguna parte a tomar el sol, lo recomendable es pues ponerse bloqueador, ya que pues si te expones mucho tiempo a los rayos ultravioleta, por varias ocasiones puedes tener problemas con lo que es la piel y puede llegar al punto de tener problemas, lo que es cáncer en la piel o alguna dermatitis. Esto cada vez pues se va haciendo un poco más fuerte la intensidad del sol, ya que pues la capa de ozono pues cada vez está un poco más desgastada. Con lo concurrente, si juntamos todos estos puntos que les estoy explicando, se genera lo que es el calentamiento global, que incrementa con el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. Algunos ejemplos de las consecuencias del cambio climático global son: número 1. Aumento del nivel del mar. Cuando la temperatura de la superficie se calienta, se produce la fusión del hielo de los glaciares, del hielo marino, así como de la plataforma de hielo polar. Cuando esto sucede, aumenta la cantidad de agua que desemboca en los océanos de todo el mundo y conduce a que crezcan los niveles del mar drásticamente, poniendo en peligro numerosas ciudades que se sitúan bajo el nivel del mar. Los científicos han especulado que si se derrite a este ritmo el hielo de la Antártida, Groenlandia y el Ártico, podría elevar los niveles del mar en más de 20 metros de aquí a 2100. El grosor del hielo se ha reducido a la mitad desde 1950. Número 2. Olas de calor. Olas de calor severas se han vuelto cada vez más comunes y la razón no es otra que los gases de efecto invernadero están atrapados dentro en la atmósfera. Los estudios indican que estas olas de calor seguirán aumentando en los próximos años y en el futuro 100 veces peor. Esto dará lugar a un aumento de enfermedades relacionadas con el calor y también desencadenar innumerables incendios. Número 3. Tormentas asesinas. Cuando la temperatura de los océanos se vuelve más cálida, las tormentas son más intensas. El calentamiento global hará que las tormentas puedan llegar a ser extremadamente graves, así como su número. El agua caliente del océano alimentará la intensidad de las tormentas y dan como resultado un mayor número de huracanes extremadamente devastadores. Efectos como estos se están sintiendo ya hoy. Ya hemos visto que en los últimos 30 años la gravedad y número de ciclones, huracanes y tormentas han aumentado y se han casi duplicado. Todo esto conduce a inundaciones, pérdida de vidas, así como daños a la propiedad. Los patrones de lluvias se están modificando como consecuencia del cambio climático. Número 4. Sequía. Las sequías se encuentran en el polo opuesto de este espectro y podemos ver que ya están causando estragos en varias partes de nuestro planeta. El planeta se está calentando y a su vez disminuye el agua dulce, lo que lleva a malas condiciones en la agricultura. Hay una gran escasez de agua que está causando interrupciones en la producción mundial de alimentos y el hambre se está haciendo cada vez más generalizada. Hay lagos históricos que están desapareciendo por todo el mundo. Caso del Pollán, el mayor de China, el Popo en Bolivia o el mar de Aral. Número 5. Especies en extinción.
La desertificación, el aumento de las temperaturas de los océanos, así como la deforestación, está contribuyendo a los cambios desastrosos e irreversibles que se están produciendo en el hábitat y amenaza con poner en peligro a varias especies que pronto podrían extinguirse. El oso polar pasa a ser el primer ejemplo y vemos que sus números están continuamente cayendo a medida que luchan para aclimatarse a la pérdida de hielo en las regiones del Ártico. Una característica crucial para el éxito humano es la biodiversidad y la pérdida de flora y fauna a causa de la extinción en masa que amenazan a nuestro planeta pone en serio peligro la continuidad de la raza humana. Número 6. Enfermedades. Cuando hay un cambio en el hábitat, automáticamente se traduce en un aumento de las enfermedades en todo el mundo. Las temperaturas más cálidas, inundaciones y sequías se combinan y crean las condiciones adecuadas para que las ratas, mosquitos, así como otras plagas que son portadores de enfermedades, prosperen. Enfermedades como el cólera, virus del Nilo Occidental, la enfermedad del Lyme, la fiebre del dengue, etc., son cada vez mayores y ya no se limitan a los climas tropicales. El asma está en continuo crecimiento. Número 7. Desaparición de glaciares. En todo el mundo estamos viendo que los glaciares se están reduciendo a un ritmo alarmante. Cada vez son más los que estamos perdiendo. Número 8. Guerras. Los conflictos en todo el mundo se producen por el control de los recursos naturales que están disminuyendo día a día. No muchos de nosotros somos conscientes de que el genocidio que ocurrió en la región de Darfur, en Sudán, fue la consecuencia de la crisis ecológica que tenían sus raíces en la reducción de los recursos naturales que fueron puestas en marcha debido a los cambios climáticos. La guerra en Somalia comenzó en circunstancias muy similares. Hoy en día, los expertos temen que este incremento en las guerras por el agua y los alimentos se traducirá en guerras entre algunos países. Número 9. Inestabilidad económica. La economía de un país está directamente relacionada con las consecuencias del cambio climático. Los desastres naturales como inundaciones o huracanes son costosos. La crisis mundial está dando lugar a un aumento en los costos de la energía y los alimentos. Así, las tensiones económicas por controlar las materias primas hacen que estas cada vez sean más costosas. Número 10. Destrucción de ecosistemas. El aumento de los gases de efecto invernadero no solo está provocando cambios drásticos en la atmósfera, pero que está causando estragos en todo el planeta, lo que afecta el suministro de agua, el aire limpio y a la agricultura, así como a los recursos energéticos. Las plantas y los animales mueren o se trasladan a otros hábitats no nativos, cuando los ecosistemas de los que dependen para sobrevivir, un ejemplo como los arrecifes de coral, se ven amenazados por el calentamiento de la temperatura del mar y el agua es más ácida. A medida que el cambio en el clima afecta a la forma de vida, incluso los seres humanos deberán migrar, resultando en una mayor competencia y la guerra por la escasa cantidad de recursos. Las barreras de coral están siendo una de las grandes perjudicadas. El aumento de temperatura del agua está provocando que se vaya destruyendo su ecosistema. Si no se pone remedio, podrían desaparecer para 2050, aunque hoy en día ya se han perdido muchas zonas que se consideran irrecuperables. Bueno, la solución para todos los desastres que con el tiempo fuimos creando los hombres con el uso incorrecto de muchos gases y sustancias, solo la tenemos nosotros, ya que no podríamos solucionarlo radicalmente, pero sí contribuir a que no haya más problema. En este caso, pues ciertamente nosotros los humanos tenemos la mayor parte de la culpa de que el calentamiento global pues vaya así.
Me ha tocado, sonará gracioso, pero he escuchado muchas personas de que dicen que el calentamiento global no existe, que es pura mentira del gobierno, pero ciertamente sí existe, porque pues en los años que han pasado pues cada vez se siente más calor, ya los polos se están derritiendo, ya si la humanidad no contribuye a cuidar nuestro mundo, pues se puede acabar. Desde un simple desodorante que pues lo que es el aerosol contamina, hasta pues las grandes industrias haciendo sus procesos de transformación de metales, que todo eso lleva un proceso y saca mucha contaminación. Así que hay que cuidar la tierra.